Bienvenidos al resumen semanal de Noticias del Congreso, espacio que preparamos para informarle los hechos más relevantes ocurridos en el Poder Legislativo. Quédese con nosotros, comenzamos. Esta semana, la segunda comisión de la Permanente, encargada de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, recibió en comparecencia al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chaifet Chamor, quien fue citado para explicar la suspensión al proceso de evaluación del servicio profesional docente. En su discurso inicial, tras indicar que ser evaluado y recibir información sobre el desempeño propio debe ser potestad de los derechos humanos, el titular de la SEP indicó que dicha secretaría está facultada a realizar las convocatorias de ingreso y promoción. Sobre la suspensión de la evaluación, dijo que esta se hizo para garantizar la certeza de los concursos. La SEP y la coordinación mantuvieron una total discreción sobre las razones del boletín para no verse impelidos a un debate político dado el curso del proceso electoral y sobre todo dada la discusión que había cobrado en la opinión pública mexicana. Añadió que las evaluaciones sí se llevaron a cabo, excepto en los estados de Michoacán y Oaxaca, así como en algunas regiones de Chiapas, las cuales han solicitado reprogramar el proceso. Los concursos de oposición para la educación básica se llevaron a cabo los días 20, 21 y 22, como lo programó el instituto. Y para cargos con funciones de dirección existieron 36,000 preregistros. Ya en la etapa de preguntas y respuestas con réplica, el Partido del Trabajo, a través del senador Manuel Bartlett, cuestionó al secretario sobre el trato que desde la SEP reciben los maestros. ¿Cree usted de veras, con su inteligencia y sensibilidad y experiencia en toda la gama de puestos que ha tenido, que se va a someter a los maestros? ¿Cree usted que con la policía y el comandante no sé qué va a haber un sistema educativo? No se quiere someter a los maestros. Se quiere llegar con ellos a un acuerdo para que sean mejores y eleven a México brindando una mejor educación. Someter quizás en la historia tuvo algún sentido, pero no en este gobierno en materia educativa. Qué bueno que no nos va a someter, entonces es pura propaganda, es pura imagen de Televisa. Van a entrar en una negociación y si van a entrar en una negociación le van a empezar a decir que es usted un cobarde, que cómo negocia, que lo pusieron de rodillas, que hay que darles duro. Por su parte, Movimiento Ciudadano consideró que la reforma educativa ha tardado en reflejar resultados concretos en bien de la niñez mexicana y cuestionó al titular de la SEP sobre el tiempo de su implementación. Y entonces, ¿cuántos años necesitaremos para que se vean los resultados? Tendrán que decirle eso entonces a los padres de familia cuyos hijos no tienen clases porque maestros a los que la Secretaría de Educación les paga no asisten a dar clases. No lo sé, pero déjeme dar los dos datos. 20 años Finlandia con 5 millones de habitantes y 15 años Corea. No sé si esto le sirva de referencia para hacer sus cuentas sobre un país de 115 millones de habitantes. Los mexicanos llevamos más de 70 años esperando a que el PRI lo hiciera y 12 más a que lo hiciera el PAN. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más vamos a esperar y van a seguir esperando los mexicanos para que las reformas de este Congreso den fruto? El senador del Partido Verde Ecologista, Luis Armando Melgar Bravo, preguntó al titular de la SEP sobre la situación de los profesores de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Recordemos que desde el 2012 maestros disidentes han realizado actividades de protesta, incluso en el Distrito Federal, campamentos que no se explican dónde se financian por continuar en protesta por casi 3 años. En consecuencia, señor secretario, queremos conocer cuál es la situación real de estas entidades. Sin duda por la presencia de un grupo de maestros disidentes que no han encontrado, o mejor aún, con quienes no hemos encontrado la manera de dialogar y ponernos de acuerdo. Pero también existen otras circunstancias exógenas
al magisterio. El senador del Partido Verde Ecologista, Luis Armando Melgar Bravo, preguntó al titular de la SEP sobre la situación de los profesores de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Tras la respuesta del funcionario, el Partido Verde Ecologista no ejerció su derecho a réplica. El grupo parlamentario del PRD, en voz de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, cuestionó la funcionalidad de la evaluación docente y pidió al secretario que explique cómo serán atendidas las demandas de los trabajadores de la educación. ¿Tiene usted planteada o la dependencia a su cargo para atender y desahogar las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿O es que acaso esto hay que preguntárselo al secretario de Gobierno? Esto que me dijo usted, cómo imagina la negociación, es algo que no le he planteado al CENTE, que es el titular de la relación laboral con el secretario de Educación, pero a mí me parecería una oportunidad que, entre otras que hay, no se nos debería ir para poder estar en aptitud de escuchar a todos y resolver con todos. La democracia es pluralidad y por ello es obligación de quienes conocen los destinos de la nación atender y tomar en cuenta todos los puntos de vista y respetarlos. Acción Nacional recordó que su partido apoyó la reforma educativa al considerar que es necesaria para que el país pueda empezar a cambiar. La diputada Esther Quintana Salinas cuestionó sobre la legalidad del texto publicado el 29 de mayo respecto a la suspensión de la evaluación educativa. Yo quiero que usted nos sustente, secretario, fríamente, jurídicamente. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque no encuentro yo el sustento jurídico. El verdadero asunto de esta comparecencia, que no es emitir un boletín como se quiso hacer, llevar a todos y cada uno de ustedes. El verdadero papel es definir quién es el patrón en materia educativa. Podemos discutir jurídicamente si estos lineamientos a los que usted hace relación originalmente son correctos o no. Pero en todo caso, lo que sí ha quedado claro desde la comparecencia anterior es que usted no consultó al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Tras solicitar que no se mezclen los temas educativos con los electorales y manifestar el apoyo del PRI a la reforma educativa, el diputado Alejandro Montano preguntó sobre la decisión de realizar la evaluación de manera electrónica. ¿Por qué se optó por abandonar los materiales impresos? Que esto ocasionó una cuestión ahí, un pequeño problema técnico, y no hubiera sido preferible para conjurar esos conflictos hacer las evaluaciones como antiguamente se hacían a través de impresos. ¿Por qué no el papel? Porque nos impide, hasta donde es posible, los robos, la falsificación de los exámenes o la reiteración de copias, como ocurrió en Chiapas el año pasado, el 1 de julio, con 311 exámenes. Hoy hemos dejado en el pasado aquellos proyectos incompatibles que nuestra realidad social y los intereses políticos. Hoy estamos impulsando e implementando acciones viables y factibles que se traducen en beneficio de corto, mediano y largo plazo. En su mensaje final, el secretario de Educación pidió trabajar juntos sin antagonismos, con perseverancia, apertura, tolerancia, con diálogos y acuerdos en materia educativa. Dijo que la reforma es la confirmación del compromiso del gobierno mexicano con la educación pública, laica, gratuita y de calidad. La reforma educativa no es un hecho consumado, situado en la fecha en que se publicó, en que se promulgó. Es un proceso permanente y vivo que apenas estamos construyendo en las aulas de México. Ha sido una extensa participación de parte de legisladoras, de legisladores y especialmente haberlo escuchado a usted. Dio respuestas en algunos asuntos, otras preguntas quedan abiertas. Me parece que lo que hay que retomar de su comentario es que el diálogo tiene que ser dinámico, oportuno y sumamente fluido. También ante la segunda comisión de la permanente compareció la titular del INE, Silvia Irene Schmelkes. Esta información y más al regresar de este corte. Continuamos con más información en este resumen semanal. También para abordar la suspensión del proceso de evaluación docente, comparecieron ante la segunda comisión los consejeros de la Junta de Gobierno
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. El senador Armando Ríos Peter explicó a los consejeros del INE que su comparecencia ante esta instancia legislativa se daba bajo protesta de decir verdad, esto de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política. Ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protestan decir verdad ante esta segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enterado de los alcances y consecuencias de ello. Si así no lo hicieren, esta comisión estará en condiciones de iniciar los procedimientos correspondientes. En su mensaje inicial, la presidenta de la Junta de Gobierno del INE aseguró que nunca se consultó la suspensión del proceso de evaluación docente con esta institución. Agregó que al conocer el anuncio de la suspensión emitieron un comunicado donde señalaron que la decisión asumida por la SEP atentaba contra el artículo 3 de la Constitución y sus leyes reglamentarias, así como contra los lineamientos para regular los procesos de evaluación del servicio profesional docente. Por las razones anteriores, el INE conminó al Gobierno de la República para que dejara sin efectos la decisión de suspensión indefinida anunciada y observara los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de evaluación del servicio profesional de docente de acuerdo con el calendario establecido. Schmelke señaló que el organismo no suspendió sus actividades tras el anuncio. Incluso mencionó que durante el tiempo que la prueba estuvo suspendida, apuraron 8 instrumentos de evaluación, así como 2 exámenes nacionales y complementarios para la educación básica y media superior. Con la esperanza de que la suspensión indefinida durara poco tiempo y no alcanzara a afectar procesos clave de evaluación, el INE continuó con su trabajo ordinario y siguió cumpliendo las fechas establecidas en el calendario acordado con la Secretaría de Educación Pública. La participación de los grupos parlamentarios dio inicio con Movimiento Ciudadano, que preguntó si la Secretaría de Educación Pública ha cumplido con los lineamientos emitidos por el INE desde 2013. Y realizado las evaluaciones a docentes a fin de contar con información que permita mejorar los servicios educativos que se ofrecen, y ha informado el avance periódico del cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales en esta materia. Y tenemos un modelo de autoridad concurrente, es decir, no hay una atribución exclusiva a ninguno de los actores que sea exclusiva. Todos participamos en la evaluación y el diseño involucra sin duda a la SEP, a los estados, a los gobiernos estatales y sin duda al INE. Lo cierto es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Auditoría de Desempeño sobre evaluaciones de la calidad de la educación media superior, refiere que en 2013 la SEP no realizó evaluaciones de docentes. El coordinador parlamentario del PT en el Senado aseguró que la forma en que se ha generado el proceso de evaluación docente sin haber consultado a los profesores ha generado un conflicto social. Para poder establecer un sistema de evaluación de este tipo a los profesores, tenía que haber cumplido con uno de los objetivos que aquí en el texto dice. Al instituto le corresponde evaluar el sistema educativo nacional, sus componentes, procesos y resultados. Si no, ¿han evaluado el sistema educativo? No han evaluado el sistema educativo. Pero en materia de evaluación, el INE tiene que evaluar alumnos, que es parte de evaluar el sistema educativo nacional, tiene que evaluar docentes, no únicamente a través del servicio profesional docente, sino de sus propios proyectos de evaluación, tiene que evaluar directivos, tiene que evaluar escuelas, cosa que hace, tiene que evaluar programas educativos. No pueden evaluar a los maestros así de manera compulsiva y con amenazas, llueve o truene, dirían por ahí. No se pueden evaluar si no tenemos evaluado el sistema educativo nacional, que ese es el problema. El Partido Verde Ecologista de México centró su interés en conocer el contexto en el que el INE ha desempeñado sus facultades y responsabilidades. ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se ha enfrentado este órgano regulador en materia de coordinación
para lograr la aplicación de la evaluación en las entidades federativas y, en su caso, cómo han hecho frente a las mismas. Que tenemos toda una coordinación y una serie de cosas que nos permiten el trabajo colaborativo y coordinado con las autoridades educativas de la Secretaría y de las entidades federativas. Además de los organismos colegiados que tiene el instituto, tiene la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Está muy claro de la respuesta de la consejera Zorrilla que hay un entramado institucional bastante complejo que, de acuerdo a lo que ella señala, pues acredita que la reforma educativa está viva, que está más viva que nunca, que el trabajo entre autoridades se está llevando a cabo. Los posicionamientos de los partidos continuaron con el PRD, para quien el reto del Estado mexicano es que el tema educativo sea prioritario y no disminuya el presupuesto destinado a ese sector, como ocurrió este año, donde se recortaron alrededor de 9,000 millones de pesos a la educación. Las instituciones, ¿qué se está haciendo para que sean las mejores? Quisiéramos que nuestras normales, las normales rurales, la Universidad Pedagógica Nacional, fueran las mejores del mundo. ¿Cuántos recursos se les está canalizando? Lo que yo veo es que, al contrario, tenemos un grave problema. Porque, como ustedes bien saben, únicamente el 36% de los aspirantes a ser docentes resultaron idóneos para poderlo hacer. Y bueno, resultaron con mejores resultados, perdón la redundancia, los egresados de las normales que los egresados de las universidades. A mí me gustaría que el Instituto Nacional de Evaluación, lo que planteara hoy aquí, es la exigencia y la demanda al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión de más recursos. En el turno del Partido Acción Nacional, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza cuestionó el tiempo de respuesta del instituto ante la decisión de la SEP de suspender la evaluación. Después de lo ocurrido ese viernes negro, 29 de mayo, ¿por qué el INE guardó silencio durante tantos días? Y guardar silencio me refiero a las acciones legales que consideramos desde este Senado de la República se debieron haber llevado a cabo. Que hubo una respuesta muy eficaz, muy rápida, muy efectiva, con un comunicado, el comunicado de prensa número 20, que está fechado con día 30 de mayo, si ustedes se fijan, el día siguiente de que la Secretaría hizo su anuncio de suspensión. Hubo tibieza porque esperaron hasta 10 días para que el gobierno federal pues reconsiderara la acción que había ya ejecutado unos días antes. Y finalizando con esta primera ronda de preguntas, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional explicaron que la suspensión de la evaluación no implicaba que ésta se cancelaría. Si aplazar significa cancelar, al haber sido evaluados 39,367 profesores el fin de semana, que representa el 83.4%, pregunto, ¿qué calificación le dan ustedes a este avance? El instituto, por su parte, ha venido cumpliendo puntualmente con las evaluaciones y las normas para las evaluaciones que le corresponden. De tal manera que podemos decir que no hay una deuda de trabajo o de actividad que se le pueda acreditar al instituto. Este proceso no puede dar marcha atrás. Felicitamos a todos los docentes que decidieron participar en la evaluación, ya que esta, independientemente del resultado que cada quien alcance, los beneficiará a ellos, a nuestros hijos y a todos nosotros. Vamos ahora a un corte y al regresar le informaremos sobre los trabajos realizados por el Pleno de la Comisión Permanente. Continuamos. Continuamos con su resumen semanal de la actividad legislativa. Vamos ahora con los trabajos en el Pleno de la Comisión Permanente.
Ahí, esta semana, la Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California a que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín. Necesitamos que el sistema económico de este país verdaderamente tome cartas en el asunto. Es decir, no podemos tener una Secretaría del Trabajo que simplemente deje pasar estos temas. No podemos tener un secretario del Trabajo que diga que es un asunto de la Subsecretaría de Gobernación. Por eso queremos exigir hoy que cese el hostigamiento y las persecuciones a los jornaleros y que se ponga en libertad a todos los trabajadores agrícolas que han sido encarcelados injustamente en este tema. De paso, también tenemos que exigir que aparezcan con vida y a la brevedad los jornaleros sinaloenses. Refrendan la importancia, pues en primerísimo lugar, como ya es de su conocimiento, que pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está apersonada permanentemente desde el primer día del conflicto en el Valle de San Quintín, pues informe qué es lo que ha visto. Encontramos un municipio revuelto, trabajadores molestos, también propietarios o agricultores molestos, porque también hay que decir, hay dos partes, para que haya pleito se ocupan dos, y estaban los propietarios, los dueños de las tierras y los trabajadores de las tierras. Por otra parte, se avaló solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal que presente un informe sobre las denuncias hechas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México, como el cambio de uso de suelos, así como las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos. Solicitando a los compañeros diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que puedan tener el mayor cuidado a la hora de hacer el análisis acerca de estos cambios de uso de suelo, que escuchen a los vecinos, que por supuesto cumplan con todo el procedimiento establecido en la norma. Vemos barrios, colonias tradicionales que empiezan a cambiar paulatinamente de rostro, a veces con la oposición de sus comités de vecinos o de organizaciones de colonos, por lo que las afectaciones a sus viviendas, a su patrimonio y al entorno ecológico son irreparables. No estamos prejuiciando, sino que debemos tener una información formal respecto a las denuncias que tienen que ver con presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México. Además, se exhortó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que lleve a cabo un análisis transparente de los 41 cambios de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente, respetando el resultado de las consultas vecinales y salvaguardando el marco normativo vigente. Vamos ahora con otros trabajos realizados esta semana y que están relacionados con el Congreso de la Unión. El Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del cual se podrán realizar de manera conjunta seminarios, conferencias, coloquios, cursos y actividades similares, así como su difusión para divulgar conocimientos sobre los trabajos inherentes al Senado de la República. Con la firma de este convenio, de manera específica, la investigación jurídica y las tareas legislativas tendrán una perspectiva y una mayor difusión. Hoy acordaremos de manera formal la posibilidad de llevar a cabo proyectos de investigación y estudios jurídicos, de manera particular relacionados con las actividades legislativas. Crear una vinculación con instituciones como este Senado de la República, en el que se encuentra recreada la pluralidad política del país, resulta fundamental. Y resulta fundamental hacerlo con todas las fuerzas políticas y con todas las agendas que benefician al Estado mexicano. Por eso, el convenio que hoy firmamos sienta las bases para que eso sea posible. Próximos a celebrar el centenario de la Carta Magna Mexicana, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en coordinación con el Centro de Investigación de Docencia Económica, CIDE, realizaron el coloquio denominado La Constitución de 1917 y el Constitucionalismo de los Estados del Pacífico, evento donde especialistas reflexionaron sobre el proceso histórico de México desde la creación de la Carta Magna hasta nuestros días. El conocer qué pasó con el hecho de que los estados del Pacífico Sur hayan asumido la Constitución de 1917 y la hayan hecho suya, expresada en sus constituciones locales, evidentemente
es un filón de estudio que a cualquier historiador le despierta verdaderamente el apetito. Era una reflexión profunda sobre cómo ha sido aplicada nuestra Constitución, cómo nace, cómo se escribe, después cómo se ha ido aplicando durante estos 100 años, a qué responden los procesos de reforma de la Constitución, para llegar finalmente a la reflexión de en dónde estamos y qué es lo que podemos hacer con la Constitución hoy. Si la Constitución responde a la sociedad que somos. Posteriormente, la doctora Josefina MacGregor narró el proceso histórico de la Carta Magna desde antes del Porfiriato hasta los mandatos de Madero y Venustiano Carranza para concluir en 1917. Reconocieron el papel fundamental de Carranza en la elaboración de la Carta Magna. Venustiano Carranza fue el autor de esta Carta Magna, cualesquiera que hayan sido las reformas promovidas por nosotros y que produjeron cambios importantes a su iniciativa original, no modifican el mérito que le corresponde. Además, esta semana se instaló en la capital del país el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el cual será el eje rector de este organismo y será presidido por la comisionada presidenta del INAI, quien tendrá la facultad de concretar la Plataforma Nacional de Transparencia que regirá al Estado mexicano. Que de este Consejo dependerá la expedición en tiempo y forma de los lineamientos del sistema, los procesos de armonización de las leyes federales y de cada una de las leyes de las entidades federativas del país, la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia. Hoy viene para el siguiente año legislativo, no hablo solamente del Congreso de la Unión, sino de los congresos locales, la construcción del andamiaje completo para hacer posible este Sistema Nacional de Transparencia. Esa va a ser la agenda ciudadana. El Consejo del Sistema Nacional desarrollará programas comunes de alcance nacional para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el país. Nuestra democracia ahora cuenta con 2 nuevos pilares. Me refiero a la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y a la reforma en materia de transparencia. Ambas establecen innovadores modelos y herramientas en favor de la apertura y la efectiva rendición de cuentas en todas las instituciones públicas al servicio de la población. Hago el compromiso de impulsar en la Conferencia Nacional de Gobernadores este tema como prioritario, para que quienes ejercemos recursos públicos a nivel local no sometamos al escrutinio público, a la observación permanente de una sociedad, reitero, cada vez más informada. El Consejo del Sistema Nacional de Transparencia forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Transparencia, esta última aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada el 4 de mayo. Dicho consejo se reunirá al menos cada 6 meses y estará integrado por organismos garantes de la entidad federativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Así llegamos al final de este resumen con la actividad legislativa más importante de la semana. Les recuerdo que puede mantenerse informado a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en el portal de internet www.canaldelcongreso.gov.mx, así como en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima semana.